Estamos en la serie que hemos iniciado este mes, estamos promediando ya septiembre, abrazando la humildad. Y hoy vamos a dar un pasito más sobre el clamor de los humildes. Ese es el tema de esta noche, lo que brota del corazón, del clamor que hay en un hijo de Dios marcado por un espíritu humilde. Y dice Isaías 57:15, es un texto que lo hemos dialogado sábados pasados, cómo el profeta Isaías expresa en las palabras del cielo, de Dios, algo tremendamente poderoso hablando de su pueblo, diciendo: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Esta es la versión NTV. Me pareció buenísima leerla hoy a través de esta versión porque habla de que Dios elige con quién compartir su amistad. Dios es el soberano que decide en qué corazones habitar. Y eso no siempre nos entra en nuestro entendimiento con tanta facilidad. ¿Cómo es esto? Y aquí lo expresa. Dice que Él restaura, habla de restauración y también habla de valor. Él restaura el espíritu de un corazón quebrantado, de un corazón destrozado, dice, del humilde, y reaviva el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Cuando te habla de restauración y valor, me gustó destacártelo esta noche, porque está hablando de aquellos valientes que se atreven a ir más allá de sus propios orgullos, es decir, ser valiente y avanzar para entender que estar en una condición de esclavitud en el pecado no es algo que una persona y una mujer puedan hacer de por vida, sino que en Jesús encontramos, cuando rendimos nuestra vida a Él, la libertad de la esclavitud del pecado. ¿Cuál fue el objetivo de Satanás cuando se acercó al hombre? ¿Qué te viene cuando te pregunto esto? ¿Cuál fue el objetivo primario que Satanás tuvo cuando se acercó a Adán y Eva? Y fue justamente corromper el valor que Dios le había dado a ellos como verdaderamente hijos de Dios. Puso duda. Lo primero que Satanás hace en una crisis es poner duda sobre quién es Dios. Satanás va a poner dudas sobre el amor de Dios. Ante cualquier crisis de la vida, con cualquier momento que vos puedas pasar, vas a escuchar a tu alrededor que se van a poner en duda cimientos clave a la hora de hablar del amor. Y eso es la obra del mal, operando en contra del reino de Dios. Y dice que lo que transformó Satanás en el jardín del Edén fue justamente este amor eterno con el Padre por una semilla de duda, y cuestionó el valor que Dios le había dado al ser humano. Corrió al Padre del centro y le dijo que ya no valía tanto Dios como era, ni la palabra que Dios le había dado, sino que ahora lo más importante iba a ser otra receta. Iba a ser más de mí lo que verdaderamente importaba en la vida. Satanás le dijo al hombre: lo que importa es que vos seas vos. Vos vas a ser tu salvador. Más de mí. Eso es lo que escuchamos en esta cultura. Yo necesito más para mí. Y hermano, quiero también mirarte con mucha alegría y decirte: llegamos aún a la presencia de Dios diciéndole a Jesús: quiero más de mí. Y eso a los oídos de un corazón del Padre choca. Eso no encuentra cabida en la presencia de Dios. Por eso es que bueno es estar esta noche aquí, pidiéndole a Dios sabiduría y que su Espíritu trabaje en nosotros. Dice: Jesús encarnó el amor restaurador del Padre. Jesús dejó los cielos para venir a salvar tu vida. Sos tan importante para Dios que Jesús vino a traer esa restauración que la palabra está dando, para volverte a dar el valor que todo el ser humano busca a cualquier costo, aún perdiendo la dignidad por ser amado, por ser alguien,
por valer un poquito así de importancia, que vemos que el hombre llega a situaciones denigrantes con tal de recuperar su valor. Jesús es el que vino a mirarte a los ojos y decirte, vos valés no por lo que hagas ni por lo que el mundo te diga. Vos valés porque sos mi hija amada. Su gracia no se guardó nada. Solo aquellos que abracen a Jesús experimentarán la restauración y el poder de la humildad. Te lo vuelvo a decir para el que está anotando. Solo aquellos que decidan abrazar a Jesús serán los que experimenten el poder de la humildad. Porque en la humildad hay poder. En la humildad suceden cosas poderosas. En la humildad, ¿sabes lo que es? La humildad es menos de mí para que sea solo Cristo en nosotros. Eso es poderoso y digno de un aplauso a Jesucristo. Así que dale con todo. Y dale con todo. Gloria a Jesús. ¿Te lo vuelvo a decir de vuelta? Te lo digo de vuelta. La humildad es menos de mí para que sea solo Cristo en nosotros. Ni siquiera solo Cristo en mí. Para que sea Cristo en nosotros. Es un cambio de mente y de actitud. El reino de Dios ya no es pensado desde la parte del sueño que Dios soñó para nosotros, para algo individual, algo que vos vengas aquí o al grupo de crecimiento a buscar algo para vos, donde vos seas el centro, sino que Dios nos ve a todos como hermanos. La sangre de Cristo vale para todos por igual y por eso Dios nos ha hecho iglesia, nos ha hecho un cuerpo, una comunidad de fe para aquellos que no tienen una comunidad donde vivir esto. Por eso es precioso llegar a Cristo entendiendo que ya no es más la necesidad de yo ser, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El valor de los hijos de Dios está en comprender que en Cristo, como te decía, somos libres de la esclavitud de nuestro yo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay un poder, como te decía, que se desata en la humildad. Es en ambientes de humildad donde el Espíritu Santo puede obrar profundamente. Es en corazones cargados de humildad donde Jesús puede obrar su transformación. Su poder se manifiesta en ambientes humildes. Y también sus promesas, las promesas que el Padre ha determinado para sus hijos como la mayor herencia, se activan en corazones humildes. Y ahí hay una diferencia entre una persona que dice, che, esta persona dice que ama a Dios, que busca, pero no se notan esos frutos. ¿Qué le pasa? Pues aquí va. Cuando hay deterioro, cuando se estanca el poder de Dios en una vida, cuando no brilla el gozo en la persona, empezá a preguntarte, no en la persona de al lado, sino en tu vida, ¿qué será? Y revisa si acaso no será que no estés abrazando a Jesús para vivir y experimentar el poder de la humildad. Porque es en la humildad donde las promesas del Padre se activan. Todos los que viven en la casa del Padre tenemos algo en común. Todos estamos compartiendo algo en común en la casa del Padre. Y es su condición de espíritu. Lo dice su palabra. Dios habita en los quebrantados y humildes de corazón. Estos corazones, aquellos que están en la certeza de un corazón que trabaja, porque también, bueno, no nazco humilde, flaco. O sea, por algo Jesús vino a salvarme, ¿no? Claro que sí, amén. Vamos de gloria en gloria, pero estamos aquí anhelando abrazar a Jesús para que la humildad de Dios comience a brillar en nosotros. Estos corazones reflejan algo, reflejan la esencia misma del Padre. Son corazones que reflejan en sus vidas admiración por Dios y por su prójimo. Voy de vuelta. Lejos de opinar, criticar, murmurar, dudar, son corazones que reflejan admiración. O decir, qué lindo es mi hermano. Wow, qué lindo. Honro lo que porta de Dios dentro suyo. Son corazones que reflejan asombro y gratitud por el amor inmerecido que Dios nos ha dado. Son corazones que cuando oran
tardan mucho tiempo en comenzar a pedirle a Dios algo. Es una persona que vos comenzás a orar y te vas a dar cuenta que recién para pedirle algo a Dios puede haber estado un largo tiempo en la presencia de Dios diciendo gracias papá, gracias por esto, por aquello, gracias por lo otro, gracias por aquello. Y vos decís, wow, loco, yo estoy pero metido en mí mismo, necesitado de un montón de cosas y este chabón no para de dar gracias. Decime, ¿en cuál crees que el cielo para mejor la oreja? ¿Vos creés que Dios necesita que nosotros lo alabemos porque Él necesita? ¿O realmente es porque Dios transforma un corazón? Dios transforma una vida para que en vez de mirar como mira un corazón que no tiene a Cristo, sino que está esclavizado en su pecado, todo negativo, una cultura que elige correr a un lado todo lo positivo de su vida, todo lo bueno, y esto le empaña todo. Su humor, su carácter, su forma de ser. Pasó esto, entonces ahora se vino bajo el mundo. Pasó aquello, entonces ahora pongo en duda todo el amor que tenía con mi esposa. No, que me mintió en aquello, entonces ahora pongo en duda todo lo que me venías diciendo. Es como que, chao, no sé con quién estoy. ¿Será acaso que podamos encontrar en la palabra de Dios que Dios nos llama a entender que la riqueza está en disponer nuestro corazón, disponer nuestro interior para que el reino de Dios cobre potencia y lugar en nuestra vida? Por eso es que encontré, a diferencia, una gran diferencia entre un relato bíblico que compartimos en este mismo mes, que fue el joven rico, que estuvimos hablando, de que le faltó humildad. Y ahora, en el mismo capítulo de Marcos, capítulo 10, vamos a encontrar que Jesús dejaba de dialogar con el joven rico y a las horas nomás se encuentra y se cruza con un tal llamado Bartimeo, que es el agua y el aceite del joven rico y Bartimeo. En la misma secuencia, Jesús se encuentra con dos corazones distintos. Uno que le faltaba humildad y otro que, mamá querida, qué humildad la de Barti. ¿Amén? Dice Marcos 10, 46 al 52. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego, es decir, Bartimeo era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le respondió: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió, atenti, y siguió a Jesús por el camino. Hasta aquí. Esta es un relato extraordinario que por algo está acá en este capítulo de Marcos. Después léete Marcos entero, porque arrancamos leyendo Marcos 10 con el joven rico. Después sigue el relato de Marcos 10 con lo que compartimos el sábado pasado, que fue la disputa entre dos discípulos por quién se sentaba a la derecha y a la izquierda de Jesús. O sea, actitudes, faltas de humildad. Y ahora, seguido eso, dice que llegando por Jericó, dice que pasa este momento. Imagínate gente en el camino, gente necesitada de todo tipo y lugar. Y estaba Bartimeo así hace años en esa condición, ceguera física en su vida. Y quiero que juntos le preguntemos al Señor una gran pregunta, y hasta te diría una pregunta audaz, bastante ahí, bastante, que necesitamos orar bastante para hacerle esta pregunta a Jesús, que dice así: ¿qué fue lo que atrajo la atención de Jesús ante el clamor de Bartimeo? Porque dice que Bartimeo clamó y Jesús se detuvo y lo mandó a llamar.
Y yo quiero que de ahí podamos descubrir qué fue lo que hizo que Jesús, ante cientos de personas que iban, y no solamente la primera vez que iba caminando, sino que este es el relato que se cuenta en la palabra de Dios, por qué Jesús hizo... Paren un poco. Díganle a Bartimeo que venga. ¿Qué hubo en el corazón de Bartimeo que detuvo la atención de Jesús? Y lo primero que encuentro es que una de las cualidades que encontró Jesús y que descubrió en la vida de Bartimeo fue justamente humildad. El versículo 47 dice, cuando es decir, Bartimeo, supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, hubo conexión entre el clamor de Bartimeo y Jesús. Hubo comunión. Fue como un anticipo del clamor de Jesús ante el Padre previo de ir a la cruz. Cuando dijo, Padre, si puedes de mí, si puedes pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. En ambos momentos hubo algo en común. Fue un espíritu contrito y humillado. Es decir, lo que había en Bartimeo fue lo que hubo en Jesús a la hora de enfrentar la misma cruz. Un espíritu contrito y humillado. Esto es lo que te digo. Esto es una disposición interior del corazón. El espíritu contrito y humillado. Es una disposición interior de deleitarme en obedecer. En no vivir la obediencia como un debo, un tengo que, sino es como un deleite. Yo aprendo mi vida a vivir bajo la sujeción de Dios, sobre la soberanía de Dios. Todo lo que sucede en mi vida y a mi alrededor está bajo la potestad de mi Señor. No creo en las casualidades. Y tampoco le doy rienda suelta a mi mente ni a mis pensamientos que argumenten contra Dios cuando Dios evidentemente obra aún en situaciones que yo no hubiera deseado o no hubiera querido en mi vida. Esta es una disposición que me lleva a deleitarme también en la dependencia del Padre. Como decíamos hace unos sábados atrás, es volvernos como niños, volverme dependiente de Dios. Es también una dependencia a la sujeción, a la verdad, a la honra y también a vivir en la verdad. A vivir en la verdad para la gloria de Dios. Eso es estar a cuenta con Dios y también con mi hermano para que el reino se establezca. Por eso es que te pregunto, ¿podés ver a Bartimeo? ¿Te lo podés imaginar en el camino reconociendo a Jesús como autoridad divina sobre su vida? Hijo de David. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Buscar la genealogía, está ahí. Jesús viene de ahí. Le está diciendo, Jesús, no un profeta más, sino el Mesías. Le está reconociendo, Bartimeo le está reconociendo que venía en la voz y en el cuerpo. Jesús era físicamente Dios en la tierra. Hijo de David, estaba reconociendo sobre su vida autoridad. Un corazón humilde es el que aprende y entiende que hay bendición en estar bajo autoridad. Esto es algo que hace, como te lo digo siempre, un hijo huérfano ve en la autoridad castigo, represión. Un hijo huérfano ve en la autoridad algo por qué rebelarse y cómo enfrentarlo. Por eso es que déjame seguir preguntándote si vos podés ver allí a Bartimeo también reconociendo su necesidad ante aquel que podía, ante aquel que era el único capaz de darle la solución definitiva a su vida. Ten misericordia de mí. Escucho a Bartimeo un poco más el eco y le pidió mucho más que ser sanado de su ceguera física. Bartimeo fue mucho más que por sus ojos. ¿Qué quieres que te haga? Y obvio, qué bueno que no dio vueltas. Qué bueno eso, ir al grano, ir al hueso. Ante la pregunta de Jesús, cuando te mira, ¿qué? ¿Dónde? Mirá, es esto. Y Jesús fue mucho más allá y le dijo, tu fe te ha salvado. Ten misericordia de mí. Bartimeo estaba expresando que por mis propias fuerzas no puedo, por mis propias fuerzas no alcanzo, por mis propias fuerzas no encuentro
por mis propias fuerzas no sirvo. Por mis propias fuerzas no soy nada. Separado de vos, Jesús, nada soy. Que sea tu espíritu el que se perfeccione en mi debilidad. Que sea tu espíritu poderoso, dulce y misericordioso, que se perfeccione en el corazón humilde y débil de Bartimeo. El término misericordia, lo busqué en el diccionario, tiene una mezcla de compasión y también de gracia de Dios. Compasión y gracia, en donde el amor y la capacidad de ponerse en el sufrimiento de la otra persona es lo que definen a este término. Es la capacidad de ponerse en el sufrimiento ajeno. Por eso te pregunto si lo ves ahí, si lo ves a Bartimeo también representando el mismo espíritu que habitaba en Jesús. Jesús se identificó con él, con ese corazón. Jesús iba y detuvo la marcha por ese clamor. Uno que buscó y clamó misericordia. Ten misericordia de mí. Amor y gracia inmerecida. Gracia, no merecemos. Y Dios da. Y Jesús detiene. Y eso es lo que Jesús se goza. Es en estos corazones donde el Espíritu de Cristo encuentra su lugar. Son en estas actitudes, como te decía, que Jesús detiene su marcha. Es en estas vidas donde Jesús puede ser formado. Jesús quiere formar su carácter. Él quiere moldear tu vida para que tu vida refleje a Cristo. Esa será nuestra mayor gloria aquí en la tierra. Que la gente pueda descubrir en vos a Jesús. Él se detiene. Jesús se detuvo ¿para qué? ¿Para sanar o para transformar? Jesús transformó. Porque cuando Jesús viene e irrumpe de esta manera, no viene para que Bartimeo se lleve un trofeo y diga, algo, mi fe, algo gané, algo habré hecho bien y cuadré para que Jesús me sane. Verso, la gracia de Dios no sabe de estrategias, sino que sabe de corazones, de condiciones espirituales en el interior de Bartimeo. Él vino para transformar. Él hizo de Bartimeo, como te decía, mucho más que un milagro. Comenzó un proceso en la vida de Bartimeo para que él se transformara también en un misericordioso. Bienaventurados, iba a decir Jesús, bienaventurados los misericordiosos. Lo gritaba por todos lados, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vivir con la capacidad de ponerse en el sufrimiento del prójimo. Para eso se detuvo la marcha Jesús. Gloria a Dios. Que tu vida y que la mía busquen una y otra vez ponernos en el sufrimiento de los demás. Esa es la actitud que honra al cielo. Eso es lo que el cielo se deleita. En entender que a tu derecha y a tu izquierda el mundo se está muriendo. Míralo, detenete, levantá tu mirada de la pantalla. Vamos a decirlo de vuelta, levantemos nuestra mirada. Porque a nuestro alrededor el mundo se está enfermando, el mundo está enfermo de una enfermedad terminal. Y nosotros aquí podríamos estar diciendo, quiero más de Dios, quiero más de ti. Y yo puedo decirte, Padre, quiero menos de mí, para que sea Cristo en nosotros, lo que transforme nuestra cultura, nuestra ciudad, nuestros ambientes, nuestro lugar. La segunda actitud que llamó la atención de Jesús al pasar fue la fe de Bartimeo. Dice, muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo callaban. Cállate, vos no servís para nada. Porque así nos trata Satanás en este mundo. Porque vino a que pierdas tu valor. Vino aún a que ni siquiera te animes a clamar. Aún porque tu propio orgullo no te deje pedir ayuda. Porque vos estés aún en la miseria, pero con las botas puestas. Aún ahí, la voz del mal diciéndote, silencio, silencio. La voz de los humildes, hermano, no tiene marketing. La voz de los humildes para esta cultura pasó de moda. La voz de los humildes en esta cultura no suena dulce y mucho menos atractiva. Al contrario, el clamor de un humilde hoy en día es visto como un gesto de debilidad.
ser un corazón humilde es ser un tonto, un loser. Es ser alguien que no tiene ni siquiera sentido prestarle atención, porque tiene pocos seguidores en redes sociales, porque tiene poco dinero y también porque tiene poca gente que puede influenciar para mover masas. Pero el reino de Dios se deleita y se detiene en los invisibles. Amén. Jesús se detiene en los misericordiosos. Jesús se detiene en uno, haciendo una obra, poniéndose en el sufrimiento ajeno, no en las grandes multitudes, porque dice que Jesús pasaba ante grandes multitudes. Pero quien detuvo el corazón de Jesús fue Bartimeo, un ciego a los ojos de la cultura, un inservible, alguien que merecía ser ciego. Por algo estará ciego, por algo. Gloria a Jesús por la fe de Bartimeo. Mirá, yo quiero esa voz. Yo quiero la voz de Bartimeo. Yo quiero la voz de los humildes, el clamor de los humildes. Lo quiero en mi vida. Quiero la fe audaz que tuvo Bartimeo, que ante la voz diciéndole cállate, dice que Bartimeo gritó más fuerte. De vuelta, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La voz de los hijos de Dios nadie la podrá callar. La voz humilde de un hijo de Dios no habrá nada ni nadie que lo pueda detener. La voz de un hijo de Dios apasionado por ser como Cristo, no habrá circunstancia, no habrá opresión y no habrá ni nada que pueda comprar para que se calle la voz de un hijo de Dios. Por eso es que le dijo, ten misericordia de mí. Esta expresión hace aturdir los oídos de esta cultura, como te dije hoy. Es una cultura enferma de orgullo y enferma también de ¿qué? De egoísmo. No hay lugar para ser misericordioso hoy en día. Es mucho más fuerte, no encaja, no vende, como te decía. La humildad hace incomodar a los soberbios. La humildad pone nervioso al ambiente religioso. Porque el ambiente religioso busca la foto, busca las multitudes. El ambiente religioso busca endulzarnos el oído. Pero Jesús te dice, no le des bola. Vos seguime a mí, vos seguí ahí aferrado en Cristo, porque lo que viene, obvio que viene. ¿Qué te dice Jesús que viene? Viene lucha, vienen tormentas. Lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, pero en luchas y en tormentas. Porque si nosotros creemos que aquí cerrados vamos a cambiar y a transformar la cultura, pues gracias a Dios que estamos todos convencidos que así no es. Sino que es al revés. Es dentro, ahí, siendo luz y siendo la sal que Jesús nos llamó a ser. Por eso Jesús dijo que Él resiste al soberbio y haya gracia, da gracia al humilde. La fe de Bartimeo fue mucho más fuerte que las voces que nos quieren detener. Y quiero decirte así, hermano, decidí esta noche dejar de darle atención a voces que detienen tu fe. Esta es la noche para decir basta, marca una raya. Esas voces me hacen daño. Son voces que me detienen. Son voces que ponen freno al amor con mi hermano. Son voces que me dicen quédate donde estás, desde la platea, opinando cómo el mundo se está muriendo. Son voces que te dicen cuidado, agárrate, bueno, mira, pero cuidado, no te expongas, te vas a hacer daño. Hermano, Bartimeo puso todo en juego y hasta su reputación, y avanzó y se llevó la mejor parte, porque no se llevó el milagro, ¿eh? No te quedes con eso, que tu vida no sea una búsqueda de un milagro, por favor. Bartimeo se llevó mucho más que su vista. Dice que lo siguió Jesús, por algo dice, fue sano, amén, gloria a Dios. Dios sana, gloria a Dios, gloria, pero lo hace para transformarte. ¿Para qué? Para que mires como Él mira. Le dijo Bartimeo, te voy a dar miradas nuevas. Pero no para que vengas a decirme al espejo, ahora mirá, yo ahora quiero más. No, ahora vos poné tus ojos en misericordia para ir a sanar a los ciegos de corazón, a los ciegos que no tienen cómo ver la necesidad en el otro. Están adentro metidos, clamando. Te voy a dar una nueva mirada para ver cómo mira Jesús. Para que te detengas en medio de la marcha y digas, ese es, ahí está. Ese es el corazón que atrae a Jesús. Cuando Satanás
nos recuerden nuestro pasado, nosotros vamos a recordarle su futuro. ¿Cuántos dicen amén? Eso me lo dijo un hermano que me dije, wow, eso me encantó. Cuando Satanás venga con la voz a recordarte tu pasado, nosotros los hijos de Dios vamos a recordarle su futuro. Va a terminar en los pies de Cristo. Amén. Ese es nuestro Señor. Y termino, porque se me va la hora, el versículo 49 dice que la tercera expresión que encuentro en Bartimeo es la espontaneidad. No solamente humildad y fe, sino que Bartimeo rompió el protocolo, fue espontáneo. Salió de su corazón. Dice que era ciego y empezó a escuchar un alboroto. Y no lo tenía estudiado. Evidentemente no se había levantado esa mañana para decir, hoy viene Jesús, me levantaré, iré con mi Padre. Y se practicó lo que le iba a decir. Fue espontáneo y le hizo caso a su espontaneidad. Y eso es algo que un hijo de Dios no puede pasar de largo. Dice, cuando Jesús lo oyó y se detuvo, dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, animate, le dijeron. Escuchá, otras voces. Así como están esas voces que te acallan la fe, están las otras. Dice, anímate, vamos, Él te llama. Y Bartimeo echó un salto y fue corriendo a los pies de Jesús. Mirá, en medio de estos segundos clave en la vida de Bartimeo, hubo voces también de otros hijos de Dios que lo animaron a correr a Jesús. Porque la vida no es solamente voces del mal o de nuestra carne, sino también las voces del cielo y del Espíritu Santo animándonos a correr a Jesús. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Al contrario de esas voces que atacan nuestra fe, existen voces que nos dan vida. Son las voces del pueblo de Dios. Son las voces que Dios dejó para disfrute y deleite de nuestra vida. Son voces que Jesús amplifica en corazones humildes. Son voces de corazones quebrantados y humildes. Lejos, llegan lejos en un mundo que lo único que sabe hacer es amplificar mentiras y quejas. Son las voces espontáneas de los hijos de Dios. Voces que se unen al interés del cielo para avanzar y que Cristo avance. Son voces que no se autoproclaman y también son voces que no se autorreferencian. Son voces humildes que no necesitan decirte Dios me dijo para que le prestes atención. Porque han entendido que su valor no está en un tercero que le da autoridad, sino es Cristo en nosotros, quebrantados, el que te dice dale, avanza. No necesito llegar a la expresión de usar el nombre de Dios en vano, o quizá apurado, para decirte, mira, Dios me dijo esto. Cuando yo escucho un corazón así, yo me voy a la oración rápido, porque no quiero prejuzgar de soberbio al hermano que me dice eso. Pero hay que estar, hay que tener valor para decirle a una persona, Dios me dijo, wow, yo no me animo. Porque no puedo rendir cuenta de eso. No me puedo hacer cargo si acaso no brotó quizá una confusión mía, un deseo. Tengo tantos deseos de decirte cosas preciosas, tantas, pero las tengo que recontra orar. Y las que digo, gloria a Dios, pero las digo y las diré siempre dejando a Cristo arriba y yo ultra humillado y totalmente ausente. Porque de eso se trata, de que la gente no encuentre en vos a Dios. No, aquel hermano me dijo, no, Cristo en nosotros es el que se lleva la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Son voces espontáneas que te llevan a los pies de Jesús. Voces, ¿sabes de qué? Por eso te termino el concepto. Son voces de hermanos, no es la voz de Dios. Aquí. Dios habla a través de hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Claro que sí. Dios nos habla a través de hermanos. Pero hermano, déjame darte este consejo de todo corazón. Cuando vos encuentres una certeza en tu vida para dar vida a otro corazón y vos tengas certeza de que esto proviene de Dios, pues hacelo. Hacelo con fidelidad a su palabra, hacelo con fidelidad a su espíritu y hacelo humillando tu vida para decir, mirá, quizá acá, va por acá. Dios está obrando en mi vida y en la tuya también. Buscá
la manera de lejos de caer en el precipicio, de decir, bueno, no, pero mejor no, a ver si lo toma mal, o si le digo, no, voy a fundamentar todo lo que digo con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra es la rectora, la palabra es la que nos sustenta, la palabra es la que nunca vuelve vacía, la palabra de Dios es la que no se equivoca. Gloria a Dios. Son corazones de hermanos que se sujetan al espíritu de la palabra de Dios. Aquellos que se esconden para que Cristo reciba toda la gloria. Gloria a Jesús. Mirá, siempre la humildad nos conducirá a Jesús. Nunca a nosotros mismos. La humildad siempre te va a llevar a Jesús y Jesús te va siempre a llevar a tu prójimo. Eso es poder de Dios.